al cine, pero la verdad es que no sé qué película ver porque están todas súper chulas. No sé por cuál decidirme. Pues yo, desde que vi la última de la saga Crepúsculo, ya no he vuelto a ir. ¿Crepúsculo? Esa no la he visto. No me digas que no has visto Crepúsculo. Pero si es la revolución, nena. Están todas las niñas locas. Bueno, niñas y no tan niñas. Te la cuento. Mira, la película empieza con una chica, Bella, que va a vivir con su padre a un pueblo que siempre está allí. Y se enamora de un chico que resulta ser un vampiro. Bueno, él y toda su familia. Espérate que salga la gente que tiene que salir de aquí y se porta bien. Película, ¿no? ¿Y nadie sabe que son vampiros? No, porque son igual que nosotros, pero un poco más pálidos. El problema es que Bella, al estar en el mundo de los vampiros, siempre estaba en peligro. Y Edward decide abandonarla diciéndole que no la quería. ¿Qué hace? Lo pasa fatal. Y con el tiempo se une mucho al grupo de su mejor amigo, Jacob, que resulta que eran hombres lobo. Hola, mi amor, yo soy el lobo y no tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo y no tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo y no tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras abrazar, si con tus dientes me quisieras besar. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, yo
soy un lama. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor, mi amor. Soy yo tu lama. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal. Y lo que adoro es tu oferta de animal. Tenías que ver a los hombres lobo. Cuadrados, guapos, fuertes. Vamos, como tu marido y el mío. Ya. Y a eso tampoco se les nota. No, es lo único que se tira casi toda la peli sin camiseta y en pantalón corto. Porque al transformarse rompían toda la ropa. Bueno, el problema viene cuando una hermana de Edward, Alice, viene a buscarlo para que le ayude a salvarlo de los culturis, porque él ha ido que lo mate. En mi cama nadie como tú, no podido encontrar este ser que dibuja en mi cuerpo en cada luz, que solo un pedazo de cuerpo, te borra de la pared, te borra de otra vez, la vida me parece de ser más que el diablo guarda para ti, te borra de otra vez, te borra de otra vez, te la boca me sabe tu cuerpo, que te cae mi mano por ti. ¿Y lo salvan? Claro, es el chico de la peli. ¿Y qué pasa con Jacob? Ah, pues imagínatelo. Cuidado, que va a morir eso. Venga, pasa. Ella tiene todo lo que siempre soñé. Es la chica que busqué. Es la chispa de mi piel. Mi primer amor, mi primera vez. Es un regalo que tanto esperé. Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar. Tú brillas como el sol de otro amanecer. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Lo mejor es cuando se tienen que unir los vampiros y los lobos contra los vulturis. ¿Quiénes son los Vulturis? ¿Por qué ha ido Edward a ellos? Son un clan de vampiros italianos que son los fundadores de su religión y los que deciden quién vive y quién no. Llega un momento en que van a por los Cullen porque Edward y Bella se casan, tienen una hija y ella se convierte en vampira, pero eso no es acusado. Cuando los Vulturis vienen, todos eran malísimos.
ver el futuro. Entonces, tocando a uno de los culturis, les enseña todo lo que van a perder. Y entonces, desiludirse. No necesito conversar, porque adivino que ya sabes cómo soy. Tú me has conocido siempre. Cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. Amigos para siempre, mi chulo, pues mi mantel. Amigos sempre, mi solo taglianole. It's not like the desert, summer or the spring. Amigos para siempre. I feel you need me even when we are apart. Just knowing you are in this world, you warm my heart. It's not like the desert, summer or the spring. Amigos para siempre. ¿Y se acaba así? Sí. Bueno, no. La verdad es que da a entender que Jacob se convierte en el protector de la hija de Lily. Y como son inmortales, esperará a que llegue a la edad adulta para estar juntos. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo, y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. Tú y yo, el mundo para los dos. Dime cómo te sientes. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación de que me quieres. Y eso me ha hecho grande, si no te ahora sé quién soy. Yo le entrego mi corazón, si aún lo quieres. Te voy a esperar. Te voy a esperar. Bueno, pues tenemos que tener cuidado porque cualquiera puede ser lobo o vampiro.